Es la noche de César. La economía. All day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have Hablemos to de economía. Tenemos hoy es viernes, así que hoy tenemos media hora o así para contarles todo y además discutir sobre la economía, que es bastante. Manuel Llamas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, no. No, te pregunto cómo estás tú, no cómo Bueno, yo bien, pero vamos, la verdad es que de mala leche, por no decir, cabreado, en el sentido de que últimamente las decisiones del gobierno pues son preocupantes. O sea, que enfadado. Bien. Enfadado. Ahora vas a ver. No me salía la palabra, exacto. Francisco Aranda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Desde el coliderato de la Liga, pero esta semana supongo con pocas ganas de hablar de fútbol y del Atleti, ¿verdad? Buenas noches. Bien, perfecto, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Juan Manuel Rayo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues las noticias comienzan pues por el anuncio que ha hecho Mariano Rajoy, a partir que va a ser el lunes. Se paralizan, al menos de momento, o así parece, los desahucios en España, ¿no? Sí, veremos qué sucede, pero la verdad es que legislar a golpe de claramente de populismo, es decir, es cierto que hay pues gente que psicológicamente pues está muy agobiada por las deudas, pero no solo gente que está hipotecada, gente que no llega a fin de mes, gente que está de alquiler y la pueden también desahuciar, gente que tiene 4 hijos y no los puede sacar adelante, gente que es pensionista y cobra una miseria de pensión, tiene hijos además a su cargo porque no encuentran empleo y por tanto no llegan a fin de mes en conjunto. Y claro, si el gobierno se va a poner a legislar para satisfacer intereses de colectivos sociales concretos que lo están pasando mal, pero lo están pasando mal también en parte porque en el pasado han tomado decisiones incorrectas, y más incorrecto es que esas pérdidas, ahora lo vamos a comentar, se socialicen y se comparten entre todos, pues mal vamos, ¿no? Vamos en una dirección de no afrontar nuestros compromisos, de no ser gente seria a la hora de cumplir con nuestras promesas y, en definitiva, a la hora de suspender el Estado de Derecho, porque aquí de lo que estamos hablando al final es de que el gobierno, pues mediante decreto, se propone modificar las condiciones vigentes en los contratos hasta la fecha e incluso paralizar temporalmente los desahucios, simplemente porque a él le parece correcto que se paralicen temporalmente los desahucios. Lo mismo sería que los paralizara, o sea, lo mismo. La misma arbitrariedad existe en la decisión de si los paralizo definitivamente, no se desahucia a nadie. Pues sería una barbaridad, pero aquí es una barbaridad menor, pero que indica la misma arbitrariedad. Es decir, el Ejecutivo no tiene competencia, no debería tener competencia para hacer eso. Pero eso ha sido al final lo que Mariano Rajoy acaba de anunciar, que este lunes pues se materializará en medidas más concretas, que por cierto son las mismas medidas que le reclamaba el Partido Socialista, e imaginamos que las mismas, aunque aquí no he parado tanta atención, la verdad, que le estaría reclamando Izquierda Unida. Es decir, al final tenemos un gran frente de izquierdas, unos desde el gobierno, otros desde la oposición, que al final toman todos las mismas decisiones, porque al final, claro, se paraliza el desahucio de los hipotecados que no pueden atender a sus letras de la hipoteca, pero los inquilinos que están de alquiler y no pueden pagar el alquiler también los vamos a desahuciar, porque de hecho recordemos que hace un mes el gobierno aprobó una reforma del mercado de alquileres para acelerar los desahucios de quienes no pagaban el alquiler. Por tanto, si consideramos que es bueno por seguridad jurídica, para dar previsibilidad a los contratos, para que las reglas de juego estén claras, que una persona esté al orden en sus pagos, y por tanto, si no está al orden en sus pagos, que pueda ser desahuciada, y por tanto que ese piso pueda quedar liberado y por tanto se le pueda asignar a otra persona, ¿por qué el mismo criterio no se aplica a las hipotecas? Porque tengamos en cuenta que aquí esto es otro debate que también se puede tener en cuanto a la dación en pago. La dación en pago es, miren, desahucien a una persona, pero ya que le quitan la casa, que no le queden deudas vivas de la hipoteca. Ese es otro debate, si es aceptable o no la dación en pago, conveniente o no la dación en pago. Pero aquí estamos hablando de que de momento no se desahucia a nadie. ¿Por qué? Es decir, eso lo va a arreglar todo Obama. Sí, bueno, con Obama... Con Obama todo. Tiene 4 more years. Con 4 more decades, ¿no? Todo arreglado. Como decía nuestro compañero José Carlos Rodríguez, 4 more decades, 4 décadas más, que es lo que está buscando. Pero bueno, en cualquier caso. Además, esto es una solución al final también poco estable, porque es una paralización temporal, es un golpe encima de la mesa, decir, bueno, nosotros somos un gobierno más social o más socialista que los socialistas, pero al final vamos a darle un periodo de carencia a las familias que no pueden pagar,
¿Van a poder pagar dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses? La inmensa mayoría no. Entonces, dentro de 6 meses, ¿qué hacemos? Entonces ya está bien desahuciarlas. ¿Y por qué si está bien desahuciarlas dentro de 6 meses no está bien desahuciarlas ahora? Porque todo el tiempo durante el cual no se las pueda desahuciar, esos son costes. Costes que al final, ¿quién se come? Pues si estamos rescatando a los bancos y no deberíamos rescatarlos, por los mismos motivos por los que no habría que paralizar los desahucios ni aceptar la dación en pago, es decir, para que no pague al final el contribuyente, ¿quién paga todo esto? Pues al final lo paga quien mete el dinero, que es el contribuyente. ¿El contribuyente tiene que pagarlo? Bueno, las asociaciones contra los desahucios están diciendo que esto es un problema de todos. No, esto no es un problema de todos. Es decir, la gente que se ha endeudado prudentemente no es un problema suyo. Y convertir esto en un problema de todos es lo que hace que luego la gente no mire a la hora de ser responsables o no ser responsables. ¿Por qué? Porque si al final mis errores los compartimos todos, ¿por qué voy a tratar de minimizar yo mis errores? No hay ningún motivo. Entonces, al final esta red de todos se comen las pérdidas de todos sin saber muy bien por qué, pues al final lo que te lleva es a que nadie intente reducir o prevenir sus errores. Y claro, una solución estable al final podría ser prohibir los desahucios definitivamente para las familias vulnerables, ¿no? Como las llaman. Bueno, en ese caso le estás dejando un descubierto al banco y un descubierto de quién cubrirá, el contribuyente. Ahora ya el coste no sea solo, digamos, de todo el tiempo que se pierde por retrasar los desahucios, sino un coste definitivo. Es decir, el banco tendrá un piso que no lo podrá vender, no se podrá cobrar. Eso son pérdidas para el banco y pérdidas que en teoría les tenemos que inyectar los contribuyentes a través del rescate bancario. Bueno, en general me parece una arbitrariedad, como tantas otras que ha cometido este gobierno. A lo mejor no estamos hablando de la más grave, de la más peligrosa, pero es una más que lo que acredita es que el gobierno pues no se está comportando de una manera seria y rigurosa, sino que está gobernando a golpe de populismo social a corto plazo. Lo que intenta es calmar, digamos, a las masas, a los movimientos sociales que están consiguiendo un altavoz mediático determinado y que están consiguiendo orientar el debate hacia un foco determinado, contentar a esos colectivos sociales, aun cuando eso vaya en perjuicio del país a largo plazo. Otro de esos colectivos que también va a ser contentado y que incluso va en contra del discurso que había mantenido hasta muy recientemente el PP, pues son todo el mundo de la cultura que vive del canon digital. Recordemos que este canon digital, que es algo tan arbitrario como pagarle, sería la misma lógica que crear una tasa sobre los folios en blanco para dársela a los escritores por el hecho de que los libros se puedan fotocopiar en esos folios en blanco. Al final estamos hablando de eso. Como se puede hacer copias privadas de los CDs de música, pues vamos a implantar una tasa a los CDs vírgenes de música, porque hay gente que los puede utilizar para hacer una copia que va en perjuicio de los compositores y de los cantantes, y esa tasa se la vamos a entregar ya no ni siquiera directamente a los compositores, sino a una sociedad que gestiona y reparte esa tasa, no se sabe muy bien cómo. Bueno, este canon digital que fue declarado ilegal por Bruselas, ya no por lo que estoy comentando, sino porque incluso se les fue de madre y se han impuesto tasas a instrumentos que no sirven ni siquiera para reproducir y para copiar, por tanto es una tasa indiscriminada para el lucro privativo de las sociedades de gestión de derechos de autor, pues ahora el gobierno, que durante tiempo estuvo diciendo que había que suprimirlo, se tuvo que suprimir por esta sentencia de Bruselas, y ahora lo que se ha hecho fue, cuando se suprimió, se lo integró como una partida más de los presupuestos generales del Estado, y ahora el gobierno lo va a consolidar como partida de los presupuestos generales del Estado a partir de 2013. Por tanto, al final va a haber 200, 300 millones de euros que año a año los contribuyentes les vamos a tener que entregar. ¿Cómo? ¿A través de qué? O sea, quiero decir... A través del presupuesto se le entregará a las GAE y a diversas sociedades de derechos de autor. A través del presupuesto. Sí, como una subvención o como una asignación. Una asignación cuya cuantía se determinará pues en función un poco del daño que se estime que se ha ocasionado ese año. Una auténtica arbitrariedad que al final es repartir dinero que se quita a los demás a los derechos de autor. Yo espero que, por haber publicado algún libro, pues también me toque algo, ¿no? Porque claro, al final todo es susceptible de ser copiado, de ser reproducido. Bueno, pues tú como autor que eres culpable de parte del canon, porque claro, muchos pueden fotocopiar tus libros. Claro, efectivamente, sí. Entonces, bueno, yo puedo ser una víctima y espero que algo me toque, porque claro, el lucro cesante derivado de que se hagan copias ilegales y demás, pues puede ser, yo subjetivamente aprecio que puede ser milmillonario, ¿no? Bueno, pues cuando te llegue el primer céntimo, por favor, nos lo cuentas si es que te llega. Sí, que no llegará, pero bueno. Es decir, que a partir de ahora
los presupuestos generales del Estado y por lo tanto los ciudadanos que contribuimos en nuestro país vamos a pagar en parte la mansión de Bardem en Beverly Hills. Pues, entre otras cosas. ¿No? Sí. Entre otras cosas, sí, esto es Ya. la redistribución que al final es el Estado, es redistribuir el dinero de los pobres a los ricos, no de los ricos a los pobres. Pero bueno, este es otro tema de debate. Y luego otros grupos, porque este gobierno, vemos, ayer decíamos que Alemania no quería rescatar al gobierno porque cuando bajaba la prima de riesgo se relajaba, estamos viendo que la relajación es ya bastante considerable y por tanto se va atendiendo a los intereses sectoriales de cada ministerio o de cada secretaría de Estado para atender a sus clientes y a sus potenciales electores o simplemente para contentar al lobby de turno que está machacando todo el día. Y en este caso, pues también tenemos el caso del PER andaluz, de las peonadas del PER andaluz para cobrar el plan de empleo agrario. ¿Qué ha sucedido este año y los siguientes? Bueno, pues la actividad está cayendo. Hay que realizar una serie de peonadas mínimas para llegar a cobrar este plan de empleo agrario, este subsidio, y como la actividad ha caído, el número de peonadas que se realizan es menor y por tanto, si esto prosiguiera así, muchos de los que se beneficiaban del PER dejarían de poder beneficiarse. Entonces, el gobierno, una estrategia que tendría para, digamos, quitar esa cultura de la subvención que luego ha terminado corrompiendo a la sociedad andaluza, como prueba evidente es que el Partido Socialista, pese a pauperizar a la sociedad, lleva 3 décadas en el gobierno, pues en lugar de proceder a que eso muera casi por, al menos durante estos años, por causas naturales, pues Fátima Báñez se está planteando seriamente rebajar el número de peonadas mínimas necesarias para poder acceder al subsidio por el plan de empleo agrario. Es decir, parece que el Partido Popular quiere copiar la estrategia del Partido Socialista de llegar al poder en Andalucía, que es comprando votos, que es al final de lo que estamos hablando. Cómo se ve que sobra el dinero en este país, cómo se ve que no ha habido que subir los impuestos para, digamos, tratar de equilibrar el presupuesto, pues seguimos siendo muy generosos repartiendo el dinero entre nuestros intereses. Decíamos ayer que otra de las fuentes donde se podría ir, por cierto, esto del plan de empleo rural se plantea al mismo tiempo que se está planteando retrasar la edad de jubilación anticipada y dificultar la jubilación parcial, que al final esto es lo mismo, es no trabajo todo el año pero compatibilizo mi empleo con un subsidio del Estado. Pues bien, mientras a unos se les impide esta fórmula, de manera lógica y de manera sensata, porque no hay dinero, a otros se les facilita. ¿Por qué? No por ninguna razón de Estado o ninguna razón de peso, sino simplemente porque unos grupos electorales o unos grupos de presión interesan más y cuentan más que otros. Simplemente por eso, es la lógica del poder político. Pero bueno, en cualquier caso, decíamos ayer que una de las reformas o una de las medidas que puede tomar el gobierno es revalorizar las pensiones. De hecho, ayer Tomás Burgos, el secretario de Estado de la Seguridad Social, dijo que se cumplirá estrictamente la ley. Hoy nuestra compañera Sandra León pues desentraña un poco qué puede ser ese cumplimiento estricto de la ley para ver que podría haber una triquiñuela a la hora de interpretar las palabras de Tomás Burgos. Porque ya explicamos ayer que revalorizar las pensiones por el desvío del IPC en el conjunto del año implicaría que este año habría que darles una compensación extraordinaria de 2.500 millones de euros a los pensionistas y que el año que viene, como se suben las pensiones en ese porcentaje, se consolida una subida adicional de 2.500 millones. Bueno, por lo visto, la ley, según nuestra compañera Sandra León, lo que indica es que simplemente hay que compensar por una vez el desvío, pero no hay necesidad de consolidar la subida. Con lo cual, si el gobierno siguiera textualmente o al pie de la letra de la ley, lo único que tendría que hacer es soltar 2.500 millones o quizá un poco menos si el IPC de noviembre termina bajando como se espera y no el año que viene entregar 2.500 millones adicionales. Veremos qué hacen al final. Ojalá sea así porque no se pueden revalorizar las pensiones y de hecho, aunque se haga esta triquiñuela, este año subir las pensiones o compensar la desviación del IPC supondrá una nueva presión adicional sobre el déficit en unos momentos en los que no nos podemos permitir desvíos adicionales. Pero bueno, este gobierno está en esta estrategia de subir impuestos y de no bajar el gasto. Y otro que está en esta misma estrategia es este señor que acaba de ganar las elecciones en Estados Unidos y que chaval que está empezando. Y que según no, afortunadamente solo le quedan 4 años, esperemos. Pero en cualquier caso, y que el ministro de Exteriores, Margallo, dijo que ha ganado el de los nuestros, ¿no? Pues bueno, el nuestro, que es Obama, que es el que está siguiendo la misma política que el Partido Popular, o el Partido Popular está siguiendo la misma política que Obama, frente a la amenaza del fiscal cliff, el precipicio fiscal al que se enfrenta Estados Unidos el año que viene, propone
sustituir ese fiscal cliff, esa subida de impuestos general para todos los estadounidenses y esa bajada del gasto, por una subida masiva de impuestos a los más ricos. Considera que su victoria en las elecciones por 3 millones de votos, por una diferencia no muy apreciable, le legitima primero para mantener el Obamacare, que esto ya sería otro debate, y luego para subir los ingresos, los impuestos a los más ricos, machacando por tanto todavía más a las clases productivas del país. Recordemos que los ricos en Estados Unidos contribuyen de una manera absolutamente desmesurada al mantenimiento de las cuentas públicas. Por tanto, todavía más, volver al esquema de los años 50 y 60 de tipos marginales del 70, del 80%, que parece que es lo que está ambicionando Obama y, por cierto, lo que en Europa, entre otros países en España, pues se está poniendo como prueba de cómo funciona esto, y funciona de manera ruinosa. Pero bueno, como todos los viernes, terminamos con la noticia de la Cámara de Comercio de Madrid. Este próximo lunes 12 de noviembre pues hay un curso gratuito de marketing por redes sociales, cómo vender el producto tanto por Twitter como por YouTube, Facebook, etcétera, etcétera. Muy interesante, la verdad es que sí. Bueno, y ha dicho Obama, además, añado, y tengo la pluma aquí para firmarlo ya. O sea, lo ha dicho, vamos, que está viendo yo la rueda de prensa y ha sacado una estilográfica y ha dicho, esta es. Esperemos que el Congreso siga siendo sensato, aunque los republicanos están vacilando un poco, y bloquee cualquier iniciativa a este respecto. Bueno, sobre las medidas de... Bueno, lo que más me interesa, quizá por proximidad, porque se ha producido esta misma tarde, hace escasos 50 minutos, es la medida de Mariano Rajoy sobre el asunto de los desahucios. Medida que, yo tengo que decirlo, sí que es verdad que es que hay 3 personas que se han suicidado por esto. Y bueno, el clamor social que se ha generado en España ante lo que muchos han denominado la voracidad de los bancos a la hora de quedarse con las casas, que luego se ha demostrado que tampoco es tal voracidad, sino que muchas veces los bancos hacen todo lo que está en su mano para no llegar a la circunstancia de tener que quitarle o sacar de su casa a una persona. Bueno, lo cierto es que esta noticia... pues yo no sé, Manuel, por ejemplo, si tú ves que también, que supongo que también, estimas que el gobierno pues está actuando a golpe de, no sé si de populismo, por así decirlo. No, yo sí lo sé, es populismo, es populismo puro. Para empezar, aquí hay varios mitos en el tema de los embargos. Nadie sabe cuáles son los desahucios que se producen en España por impago de hipoteca. Ese dato es desconocido. No lo sabe la Asociación Hipotecaria Española, no lo sabe la patronal bancaria, no lo sabe el gobierno. El único dato oficial al respecto es el que da el Consejo General del Poder Judicial, en el que se estipula, el año pasado creo, a lo largo de la crisis, estipula que se han producido algo más de 300.000 desahucios, pero en esa partida se incluyen desahucios por impago de hipoteca y desahucios por impago de alquiler. Por lo tanto, no se sabe a ciencia cierta cuántos desahucios hay por impago de hipoteca. Punto 1. Los datos de morosidad en España son muy bajos, 3%, 3,2%. Y los bancos han concedido en hipotecas más de 600.000 millones de euros, que es mucho dinero. Hay millones de hipotecas y solo hay un 3% de morosidad. De ese 3% de morosidad, no todas acaban en ejecución hipotecaria, embargo y subasta de piso. Es decir, no todas acaban en desahucio. Durante el procedimiento de ejecución, el banco lo último que quiere, lo último que le interesa es quedarse con el piso. Bueno, los tiempos que corren sí, desde luego. No, es lo último que quiere. Un banco no es una inmobiliaria. No es una inmobiliaria, se ha quedado con muchos pisos como consecuencia del impago de promotores y constructores que tenían los pisos a medio construir y dijeron, no te puedo pagar, toma, ahí tienes las viviendas y quédate con ellas. Pero en el caso de las hipotecas, lo último que se produce es el desahucio. Y se demuestra con estos datos, la morosidad es muy baja en España. Lo último que deja de pagar un español es la hipoteca. Es la hipoteca, no es lo último que deja de pagar. Y el banco en todo momento intenta renegociar o llegar a algún tipo de acuerdo para retrasar el pago, es decir, para alargar los pagos, reducir la cuota, incluso estableciendo periodos de carencia. Porque lo último que quiere, insisto, es precisamente quedarse con el piso, porque va a asumir una pérdida mucho mayor. Y es consciente de ello. De hecho, según los datos que manejamos, y publicaremos algo al respecto la semana que viene, de cada 100 procedimientos de ejecución hipotecaria, de cada 100 procedimientos, solo 10 acaban en desahucio. Solo 10 acaban en desahucio. O sea que eso da imagen del proceso de negociación que se produce a estos niveles. Ahora bien, en lugar de combatir la raíz del problema,
y una de las raíces del problema que está en el tema de los desahucios es la rigidez brutal que existe en los procesos de subasta. En lugar de tratar de facilitar una negociación mucho más abierta, mucho más flexible entre el banco y el deudor mediante mecanismos de mercado, el gobierno opta por la vía intervencionista, opta por la vía populista y va a imponer una paralización temporal, que veremos cuánto dura, de los desahucios en España para determinados colectivos, y veremos si al final opta o no por implantar la dación en pago con carácter retroactivo. Porque aunque sería una aberración jurídica, la propuesta del PSOE va en esa línea. No dice que haya que aplicar la dación en pago con carácter retroactivo para todas las hipotecas, pero sí eleva el precio mínimo por el cual se puede subastar un piso. Ahora mismo es el 60%. De tal forma que si un piso sale a subasta, el banco se lo tiene que quedar o sí por el 60% del valor de tasación, que es una cantidad bastante elevada, sobre todo si tenemos en cuenta la depreciación de los pisos en España. Y el PSOE lo quiere elevar al 75%. Bueno, ¿y eso en qué se traduce? Pues básicamente en que si finalmente se subasta el piso, se salda la deuda. Pero eso va a suponer un agujero mayor en los bancos. Y eso va a suponer, por lo tanto, más dinero que van a tener que poner los contribuyentes al sistema financiero. Es ni más ni menos, se traduce esta medida en tratar de rescatar a unos a costa de perjudicar a otros. Y yo lo encuentro, aparte de que es una aberración jurídica brutal, es un populismo propio de Sudamérica. Francisco, supongo que asientes, bueno, te veo asentir, de hecho, así que supongo que estás de acuerdo. Es que es la pura realidad, es decir, ya comprendo que con el debate político que tenemos en nuestro país tan bajo, pues lo fácil es atacar al banco, a la gran institución financiera, los presidentes que fuman puros y van en coches oficiales y ganan... Pero presidentes de bancos o de gobiernos. Bueno, también. Y ganan dinero y más dinero, y qué malos son porque ganan dinero, y eso forma parte de nuestra cultura, desgraciadamente, ¿no? Que cuando debería ser todo lo contrario, como hasta hace poco era en Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que aquí hay que ser mucho más sensatos e ir, por un lado, con la buena voluntad y por otro lado, también con la seguridad jurídica, ¿no? Es decir, lo que no puede ser es como he escuchado en algún sitio, bueno, que ahora hay lo que se llama morosos con buena voluntad. Es decir, hay morosos con buena voluntad y morosos con mala voluntad, parece ser, ¿no? Es un concepto poco medible, ¿no? Poco medible. Es decir, yo creo que lo que debería de haber, sin duda, es un mayor campo de flexibilidad en la negociación entre el inquilino y la entidad financiera para que, hombre, si cambian mis circunstancias económicas, como decía Manuel Llamas, efectivamente el banco lo último que quiere es quedarse con el piso, con lo cual va a facilitarme o debería de facilitarme medidas para que pueda continuar aportando dinero a esa hipoteca o durante unos meses no aportarlo, pero continuar posteriormente, etcétera, etcétera, ¿no? Y después a mí lo que sí me parece muy bien es lo de la dación en pago, ¿eh? Y yo recuerdo, yo tengo un amigo que un día me dijo, oye, ¿sabes que me he hecho socio del Banesto? Y dije, caramba, ¿y eso cómo es? Y dice, sí, porque vamos a comprar un piso juntos, ¿no? Y yo creo que detrás de eso hay un poco la filosofía de lo que debería de ser, ¿no? Es decir, yo me quiero comprar una propiedad, luego voy a un banco y le digo al banco, oye, ¿quieres hacerte socio mío? Estas son mis condiciones, esto es lo que yo puedo pagar, ¿qué te parece si me ayudas? Pero cuidado, somos socios, es decir, los dos tenemos riesgos. Si yo no puedo seguir pagándolo, te quedas tú con el piso y punto y final. Es decir, sin tener que seguir ahogándome. Yo creo que esa es una posición que debería ser la última, pero antes que hubiera mucho más campo a la negociación, insisto, entre inquilino y entidad financiera. Y desde luego, lo último es que el Estado también se meta en mis relaciones con las entidades financieras. Y después, vamos, y si yo no tengo dinero para comer, es decir, también me van a financiar mi compra en el supermercado, y si no tengo dinero para llevar a mis niños a Inglaterra o al colegio, también me lo van a financiar. Es decir, ¿eso cómo va a ser? Que ya hemos escuchado el mensaje, sobre todo a través de los hurtos o robos de Sánchez Gordillo, claro, de que robar, si tienes hambre, pues no pasa nada. Entonces, aquí estamos un poco en lo mismo. No pagar, si no puedes pagar tu casa, pues no pasa nada y tienes derecho a conservar tu casa. Robar a un supermercado, si pasas hambre, pues también es legítimo y ya está. Entonces,
digamos Claro. que la seguridad jurídica en este país... Pues, Pero O si pido un préstamo, perdón, si pido un préstamo para comprar ropa o para comprarme un coche que necesito para ir a trabajar y no lo pago porque soy un moroso de buena voluntad, ¿también me va a ayudar el gobierno? Claro, según esta filosofía del gobierno, no se pueden ejecutar este tipo de quien embargos. sea vulnerable no Ya, tiene por qué pagar. Claro, además vulnerable según lo que estime el gobierno. Independientemente de todo, el tema de la dación en pago, hay que dejar una cosa muy clara. Ya existe en España. O sea, es que existe la dación en pago, al igual que existe la posibilidad de contratar una hipoteca a tipo fijo. Durante estos últimos años, esa posibilidad existía y tú podías ir a un banco y decías, pero es que quiero tipo fijo, porque yo creo que el tipo de interés va a subir o que estas condiciones, y el banco te lo ofrecía. ¿Qué pasa? Era más caro. Era más caro. Y la dación en pago también. Los bancos te admitían la dación en pago. Ahora, no era un tipo de interés, no era un Euribor más 1 o más 0,5. Era un Euribor más 5 o 6 puntos. Pagabas un tipo de interés del 8 o 9% para cubrir el riesgo. Además, no te daban el 100% de la financiación, te daban el 60%. Otro de los grandes mitos, es cierto que la dación en pago existe en Estados Unidos, pero lo que no se sabe, o se dice poco, es que los bancos, para cubrirse de la depreciación futura de la vivienda, exigen al hipotecado firmar un seguro de depreciación. Sí. Y por lo tanto, la hipoteca te cobran la cuota hipotecaria más la prima del seguro. Y la prima del seguro podía ascender a otros $500 o $600 al mes. Y claro, tú luego no pagabas o el valor de tu piso, de tu casa bajaba y dejabas de pagar. No hace falta ni siquiera es que realmente en cualquier momento podías decidir dejar de pagar. No es que tuvieras necesidades financieras, cogías y decías, mira, es que el valor de mi casa ha caído y por lo tanto no me interesa seguir pagando la hipoteca. Ahí tiene usted las llaves. Muy bien, el banco ha firmado un contrato. Ambos han firmado un contrato voluntariamente y por lo tanto acepta la responsabilidad, el banco, y acepta el riesgo. Pero es que en España no ha sucedido eso. La gente se ha endeudado mediante una hipoteca tipo que era tipo de interés reducido, variable, a muchos años, y si se ejecutaba no había dación en pago. Y como no había dación en pago, tienes que hacer frente a esa responsabilidad. Y lo trágico y lo perverso de esta filosofía es que ahora si se incorpora la dación en pago o se establecen este tipo de mecanismos maquiavélicos por parte de las autoridades públicas, lo que va a pasar es lo siguiente, que las hipotecas futuras van a ser mucho más caras. Y como van a ser mucho más caras y mucho más restringidas, las clases medias y bajas que no puedan acceder a una hipoteca van a reclamar la injusticia del sistema crediticio y la injusticia de los bancos porque no les conceden una hipoteca para comprarse una casa. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Que el Estado, o reclamarán al Estado, que avale la compra de esas hipotecas. Y eso se llama hipoteca subprime. Y eso es lo que hizo quebrar al sistema financiero estadounidense. Y eso no lo tenemos en cuenta. En España se ha quebrado la banca. Ha quebrado porque ha sido... no ha calculado bien los riesgos a la hora de financiar a promotores y constructores que han construido muchas viviendas, pero no están teniendo problemas en la morosidad de las hipotecas y han concedido muchas hipotecas y no están teniendo graves problemas en morosidad hipotecaria. El problema de la banca española se centra en el sector inmobiliario y en Estados Unidos se centró básicamente en el sector hipotecario. ¿Por qué? Porque los bancos no concedían hipotecas a cualquiera. ¿Pero cómo se lo concedían a una persona que no tenía ingresos, no tenía trabajo? ¿Cómo ha sido posible eso? Pues porque papá Estado respaldaba esa hipoteca. El banco le concedía la hipoteca y automáticamente se la vendía a una agencia paraestatal llamada Fannie Mae y Freddie Mac, que era avalada por el Estado estadounidense. Y ahí se produce el follón. ¿Qué queremos? ¿Ese sistema? Bueno, Manuel, no hemos terminado de pinchar la última burbuja en inmobiliaria, estás hablamos. pinchando tú ya la siguiente. Pero es que es así, es así. Es que cuando dice Manuel que esas dos empresas estaban avaladas por el gobierno, es que estaban oficialmente avaladas por el gobierno. Es más, es que oficialmente se llaman empresas sponsorizadas por el gobierno. Y estas mismas empresas que lo único que hacían es empaquetar esas hipotecas y vendérselas a otros, llegó un momento que dijo, oiga, gobierno, que estamos dando hipotecas a gente que no pueden pagarlas. Usted siga dando, que ya veremos dónde encajamos las hipotecas. Claro, llegó un momento en que esta gente decía, mira, no hay nadie que nos compre ya esto. Se hundieron y ahí empezó toda la bola. Cuidado, a ver si vamos a iniciar eso otra vez aquí. Y eso además lo que provocó es lo que sucede en Estados Unidos, que está reduciéndose la clase media y habiendo más diferencia entre la clase baja y la clase alta. Justamente lo que comentaba Manuel, que por cierto es el titular con el que abre mañana El Economista, las medidas antidesahucios amenazan con cortar el crédito. Pero es que añadiría con cortar el crédito a los más desfavorecidos, porque obviamente si tú no puedes desahuciar a una persona que te impaga,
no vas a prestarle... Pero, hombre, digo yo que alguien en el gobierno habrá dicho... Oiga usted, que es que mire lo que puede suceder, o sea, quiero decir... No. Pero bueno, vamos a ver... Que no. Yo creo que el gobierno va arrastrado... Me estáis El gobierno es intentando decir... cortoplacista. Pero bueno, que sí, que me parece... Piensa en el titular de mañana y el titular va a ser, en todos los grandes medios, el gobierno paraliza los desahucios y el drama que viven miles de familias. Bueno, pero y no se va a dar cuenta de los terribles efectos perversos que tiene. Es mucho más rentable dirigirse y ganar votos por lo que se ve que por lo que no se ve, que reflexionar Bueno, sí, sobre me lo que no se parece ve. bien que vayan a por el voto. Si eso ya lo sabemos, que los políticos es lo único que les importa. Pero habrá dicho alguien, o sea, Montoro, que estará en su casa viendo el mitin de Rajoy, habrá dicho... Ostras, tú, pues esto puede generar... Hombre, habrá alguien que lo haya pensado. Montoro por lo habrá menos. dicho, y además un impuesto a los bancos. Hombre, saberlo saben, la banca... A ver, en algo sí están de acuerdo PSOE y PP. Están de acuerdo en no establecer la dación en pago con carácter retroactivo, Claro. pero no por la inseguridad jurídica que ello podría provocar, que es una auténtica aberración jurídica, sino porque son conscientes de que si establecen la dación en pago in stricto sensu con carácter retroactivo, automáticamente la morosidad hipotecaria en España pasa del 3 al 15%. Claro. Porque millones de familias que pueden pagar su hipoteca han visto que están pagando una hipoteca de 300.000 euros y su piso le vale 150.000 en estos momentos. ¿Cuánto me queda de pagar de hipoteca? 200.000. ¿Cuánto vale el piso? 150.000. Dejo de pagar. Claro. Dejo de pagar y automáticamente tenemos una morosidad del 15% y un agujero adicional en la banca española de 50, 70, 80.000 millones de euros. Son y 44, así que Juan Ramón, Otros 100.000. rápidamente, que tenemos que irnos de viaje y a la cultura. Que Bueno, si no, no pues llegamos. básicamente este tema está en todos los periódicos. Ya hemos dicho, El Economista, las medidas antidesahucios amenazan con cortar el crédito. 5 días, el gobierno estudia paralizar los desahucios de los colectivos más vulnerables. Expansión, el gobierno planea una paralización temporal de los desahucios. También 5 días, Obama invita a los líderes del Congreso de Estados Unidos a pactar un acuerdo fiscal, es decir, a subir los impuestos a los más ricos. Y luego, pues no lo hemos tratado, pero también Iberia va a despedir a buena parte de su plantilla. Expansión, superajuste en Iberia. 5 días, Iberia despedirá a 1 de cada 3 pilotos. Bueno, pierde dinero, es normal que se ajuste. Pues nada, que hasta aquí hemos llegado, que nos tenemos que marchar, pues hemos hecho ya la peonada. Así que Manuel Llamas, gracias. La semana que viene más. Hasta luego. Francisco, un abrazo fuerte. Buen fin de semana Igualmente, y suerte. Al Atleti, sobre todo. Suerte al subcampeón de la Liga. Bien. Temporal. Y al tercero también, ¿eh? Y al tercero. También. Juan Ramón, gracias. El lunes más noticias. Hasta el lunes. Tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida nos metemos en la cultura y en los viajes. Es Radio.